pastorea los rebaños, le dice, cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer. ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues muy buenos días, Padre Manuel. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor, con la hermana Tere. Buenos días, Y hoy hermanos. meditando este hermoso evangelio, ¿verdad? De la fe, sobre la fe. Los apóstoles le piden al Señor que aumente su fe. Y yo creo que sería una petición que todos nosotros deberíamos de hacer diario, ¿no? Porque los apóstoles reconocen que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y nos podemos iniciar hoy preguntándonos, ¿no? ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Cuál será la calidad de nuestra fe, Padre? Sí, pues nuevamente buenos días. Y es domingo, es día del Señor. Es día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al celebrar la resurrección celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte. El triunfo de Dios de su Hijo Jesucristo sobre el maligno y sobre Satanás. Es día domingo, día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fe, hermano, hermana, ¿cómo entenderla? La fe pertenece a las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces la fe es un don que Dios da, ¿no? La fe es un don que Dios da, pero a la vez es una respuesta del hombre. Es una mutua correspondencia, es decir, es como Dios que es yo que te amo y tú que me amas. Sí, yo que estoy contigo y tú que estás conmigo. Esa mutua reciprocidad, un don que Dios tiene para con nosotros. Y dentro de ese don nos lleva precisamente a creer, así como ¿quién de nosotros duda que ella es mi abuelita, mi abuela, mi abuelo? ¿Quién de nosotros duda que él es mi papá, que ella es mi mamá? No. ¿Quién de nosotros lo tiene una plena confianza, no? Yo no dudo que es mi hermano, ¿no? Yo no dudo, ¿no? Es decir, la confianza propiamente, ¿no? El tener en cuenta esa fe, esa fe es creer, una plena certeza, la plena certeza de aquello que yo creo, en este caso en Dios, que Dios está conmigo y yo estoy con Él. Sí, Padre, porque, hermana Tere, muchas veces nosotros tenemos una fe, pero cuando todo nos va bien, muy bien, mi fe, ¿no? Y siempre le estoy pidiendo a Dios, que bueno, que estoy bien, que me vaya bien, pero muchas veces tenemos una fe muy sentimental, ¿no? De sentir y de esto. Y cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas a nuestra vida, es cuando la fe se pone en crisis. Y si nosotros, como usted decía, no tenemos una verdadera fe en Jesucristo, Dios nos ha dado los dones, ¿no? Los dones, la gracia que recibimos de esas virtudes que Dios nos regala desde el día de nuestro bautismo. Entonces, Él me ha dado el don de la fe. Pero si yo no trabajo ese don de la fe, pues se va a apagar, ¿no? Como aquellas muchachas que llevaron su lámpara, pero no llevaba aceite, ¿no? Dice, en el transcurso de la vida se va consumiendo la fe, y si yo no la trabajo, ¿qué va a pasar? Cuando venga el novio, no voy a estar preparada, ¿no, hermano? Así es, el Evangelio de hoy precisamente, ¿verdad?, nos invita a analizar. El Señor nos dice, ¿verdad?, si tuvieran fe, o sea, pregúntate, ¿qué tanta fe tienes, verdad? Decía la hermanita, a través en la vida van pasando muchas cosas en nosotros, ¿no? Muchos problemas, muchas situaciones difíciles, y a veces nos ponemos a reclamarle a Dios, ¿verdad?, que Él nos ha abandonado, que Él no nos escucha, que Él nos ha dejado. Pero la fe es un regalo, es un don maravilloso que tenemos que trabajar. Es como el de los talentos, ¿no?, que nos da para acrecentarlo.
Así nosotros, la fe solamente la vamos a presentar pues cerca del Señor, pidiéndole al Señor. La fe también va a nacer y a florecer con la fidelidad en que el Señor nos pide que tengamos hacia Él. Pero si nosotros, en lugar de tenerle fe a Dios, le tenemos fe al brujo, o le tenemos fe a la sábila, pues nuestra fe se va apagando, se va minorando, se va perdiendo en el camino de la vida. Y entonces, cuando vienen las tribulaciones, las cosas fuertes, estamos ya pues cayendo en la desesperación, cayendo en el estrés, en el escuatro, decía, ¿verdad? Nos lleva a la tristeza, a la soledad, a la angustia, a sentirnos abandonados, pero eso es lo que nos hace pensar en malo, ¿verdad? Porque Dios nunca nos abandona. Sí, Él mismo lo dice en Isaías, ¿no? Podrán correrse las montañas, los cerros, y ya lo vimos en el temblor, ¿no? Se movió todo, pero el amor de Dios sigue fiel, está con nosotros. Ahora, pues a nosotros nos toca corresponder a ese amor que el Señor nos da. Así es, solamente quien se adhiere verdaderamente en esa fe a Dios, pero aceptando su voluntad, es cuando, obedeciendo ante todo, tenemos la fe de Abraham, la fe de María, ¿no? Que son ejemplos para nosotros los cristianos. Y hoy Jesús les dice, ¿no? Si tuvieran fe como un granito de mostaza. La semilla de la mostaza es una de las semillas más pequeñitas, pero cuando se siembra, dice, germina la semilla, crece el arbusto y los pájaros llegan y anidan en ese árbol. Entonces, si aunque sea pequeñita tu fe, pero si la pones en las manos de Dios, será grande, será potente, será valiosa, porque esa fe tuya podrá mover montañas, dice. ¿Cuáles? Esas montañas de egoísmo que a veces están dentro de mi corazón, esas montañas de rencor, de odio, de ambición que están en mi corazón. Si mi fe en Cristo es verdadera, es buena, pues va a mover todo, va a sanear mi corazón. Sí, el tener en cuenta cómo entendemos la vida, ahí parte. Si logramos percibir las necesidades fundamentales, esenciales de la vida, y nos damos cuenta que hay dos caminos, por decirlo. Hay un camino de luces y un camino de sombras. Hay un camino de amor y un camino de odio. Hay un camino de vida y hay un camino de muerte. Aquí el punto es, ¿en qué línea me apunto? ¿En qué línea me alineo? Sí, allí. Y claro, hermanos, tenemos la responsabilidad de la vida. Ante la responsabilidad que nosotros tenemos de la vida, en cuanto que no es nuestra, tenemos que luchar constantemente para que nosotros vayamos por el sendero, por el camino de la luz. Vayamos por el camino del amor, no del odio. Vayamos por el camino de la vida y no de la muerte. La responsabilidad que nosotros tenemos. La fe, ¿cómo entender la fe? En otras palabras, así un poquito más digeribles. Yo así la percibo. Es la respuesta que tengo que dar a las necesidades que hay en mi alma. La respuesta que debo dar a las necesidades que hay en mi espíritu. ¿Y qué necesidades tiene nuestra alma? ¿Qué necesidades tiene nuestro espíritu? Esas realidades que nosotros no podemos pesar, que no podemos medir, que no podemos tocar, pero que están vibrando en nuestro interior. Todos anhelamos, buscamos amar y ser amados, ¿no? Todos anhelamos que nos quieran, que nos aprecien, que nos estimen. Todos buscamos estar contentos. Todos buscamos y nos sentimos bien cuando tenemos una familia integrada, ¿no? Todos nos sentimos bien cuando el amor, la solidaridad, la fraternidad se hace presente en el corazón de una familia, en el corazón. Eso. Entonces la fe es la respuesta a las necesidades que hay en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestro corazón. Si yo busco ser amado, si buscas el bien, si buscas la fraternidad, si buscas el amor, pero a veces la realidad es otra, ¿no? Nos encontramos en que a veces soy traicionado. Me encuentro a veces en que hay violencia, hay agresividad, ¿no? A veces hay odio, la gente se lastima, la gente se traiciona, la gente se hace daño, existen secuestros, existen tantas realidades que nosotros nos encontramos, ¿no? Ante esas realidades. Y ante esas realidades, tu alma, tu espíritu, ¿qué anhela? ¿Qué desea? ¿No? ¿Qué desea? Entonces,
ante lo que anhelamos, ante lo que deseamos, a pesar de las adversidades, entra la fe. Así es, Padre, pero nos vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos en un instante. Así es la respuesta. Es la respuesta. Yo creo que se puede un minuto después, ¿no? Sí, un minuto. Sí, yo sé que son 1 o 2 minutos antes o después se puede sí, ahí. Sí, la fe. Quien tiene fe es un no. Es un no. Pero porque alguien puede ser, que usted decía, ¿no? Puede ser que alguien crea en la sábila, en el ajo, no en la fe, ¿no? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Cuando yo siento que cuando se llega a tener esa verdadera fe en Dios, es cuando el espíritu se eleva, Padre. Es cuando vemos la vida de San Francisco de Asís. Cuando se trasciende. Se trascienden las cosas. Lo conocemos por su Declarando de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, Salud, calidad de género seguridad social. y sexualidad femenina. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir, Senado de la República. cercanía y vecindad. Y como el ejercicio de la fe es el que nos lleva a porque lo que quiero encontrarnos en el camino. Vamos a encontrar cosas. Continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Y en esta mañana que quizás tú estás escuchando este programa, yo te invito a que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué tipo de fe tengo? Eso es lo que yo tengo que preguntar. Mi fe es capaz de trascender la violencia, de trascender el odio, de trascender el atropello a la dignidad humana, de trascender todas esas cosas que hoy vivimos y que no nos dañe el alma, Padre. Sí, es ¿qué crees? ¿Qué crees y en quién crees? ¿En quién crees? Allí es, ¿en quién crees? Y tienes que creer de acuerdo a la exigencia que hay en tu espíritu, que hay en tu alma. Y la exigencia que hay en nuestro espíritu es que nosotros no somos algo. Nosotros no somos cosas que tienen que ser utilizadas y desechas. Nuestro espíritu y nuestra dignidad reclama respeto, reclama cuidado, acompañamiento, amor. Es la dignidad de cada uno del ser humano que reclama eso, ¿no? Entonces, si reclamamos el respeto, el amor, entonces, ¿en quién creo? O sea, la vida que yo tengo es ¿quién me la dio? ¿En quién creo? ¿En quién creo? O sea, la vida es de mi mamá, la vida es de mi papá, la vida es casualidad. La vida de quién es la vida, de quién es la vida. Y una mamá y un papá dicen, no, es mi hijo y lo quiero mucho, pero no es mío, o sea, es de Dios, es de Dios, ¿no? Es Dios que nos ha dado la vida, y por lo tanto, ¿quién te ha dado la vida? ¿Quién te ha dado? Y yo tengo presente, inclusive, es mi oración, ¿no? Señor, tú hiciste mis ojos y me ves, tú hiciste mis oídos y me oyes, tú hiciste mi corazón y me amas. Yo creo, entonces, hermana, la fe es poner la confianza en aquel que es, vamos a decirlo así, entreteje una naturaleza como la tuya, la naturaleza. Y Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una naturaleza humana y divina. Entonces, sería empobrecerme si yo quisiera rebajarme y poner confianza en el ajo que usted decía por ahí, ¿no? En la sábila, ¿no? En poder una herradura, ¿no? En la pata de conejo, ¿no? O sea, esta cosa me da suerte, me da seguridad, me da confianza. No nos engañemos, ¿sí? O sea, tenemos que entablar un diálogo entre iguales, y no solamente entre iguales, sino el que es superior.
Y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? A tal grado de que yo pongo mi confianza, porque mi vida sagrada no la pongo en algo, sino la pongo en alguien, en alguien que me ama, en alguien que me quiere, que me cuida y que es mi Dios además. Es mi Dios. Y ese mi Dios me ama y me da a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo me enseña a dar una respuesta a Dios Padre, al mal. Y Jesucristo lo podemos ver, es el Hijo de Dios. No vino a ser servido, vino a servir. Y nuestro Señor Jesucristo, con ser verdadero Dios y verdadero hombre, no estuvo entre palacios y coronado de allá, sino que Jesucristo dio la vida por nosotros. Sufrió humillaciones, el dolor, el sufrimiento y todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Dios Padre. Y siendo Dios, y en su alma, en su espíritu, hacía la voluntad de Dios Padre. De la misma forma nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, tenemos fe en entretejer nuestra vida, y no estamos solos. Nuestra vida está con aquel que es nuestro Dios y Padre, que nos ve, que nos oye, que nos ama, y tenemos confianza en Él. Tal vez alguien decía, en momentos difíciles me pone a prueba, a ver qué tanto soy fiel. En momentos difíciles de incertidumbre, de enfermedad, de que me despidieron del trabajo o cualquier cosa, una prueba a ver qué tanto soy fiel, ¿no? Entonces la fe es creer propiamente que aquel que me dio la vida no me abandona, aquel que me dio la vida me ama y me envió a su Hijo Jesucristo, ¿sí? para enfrentar el dolor, el sufrimiento y la adversidad. Ya Albert Einstein, cuando era joven y iba a la universidad, llegó al salón, tomó asiento, llegó el maestro y la primer comentario que hizo el maestro a sus alumnos fue: ¿creen que Dios exista? ¿Creen que Dios viva? ¿Creen que Dios está con nosotros? Entonces, ¿por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tantos niños abandonados? ¿Por qué tantas injusticias, no? Es el interrogante. Si Dios existiera, entonces no habría todo este tipo de realidades. Entonces Albert Einstein se levantó cuando estaba en el salón de clases. El profesor le concedió la palabra y dijo: profesor, le voy a hacer una pregunta. ¿Existe la oscuridad, sí o no? Dice el profesor: sí existe. ¿Existe el frío, sí o no? Sí existe. Le dice Albert Einstein: pues no. Lo que existe es la ausencia de luz. Lo que existe es la ausencia de calor, de luz. Sí, aquí de la misma forma. Si nos damos cuenta, ante tribulaciones, ante la agresividad, ante violencias, ante tanto odio, ante tanta maldad, nos damos cuenta que es la ausencia de Dios. La ausencia de la luz. Por eso vivimos en la oscuridad. Sí, en las tinieblas. Nos encontramos con el frío porque hay ausencia de calor. Sí, es decir, si el hombre dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué tantas injusticias? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué? Es por la ausencia del hombre a Dios. El hombre quiere vivir de acuerdo a su egoísmo, de acuerdo a la avaricia, de acuerdo a la locura, de acuerdo a la pereza. Sí, y que viene un desorden en el ámbito personal, un desorden en el ámbito familiar, social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser Dios. El hombre cierra su oído, cierra su corazón propiamente a lo que Dios tiene, y nos encontramos con estas realidades. Es como cuando un hijo, una hija, tiene a su madre, a su padre, y la mamá, el papá le dice: hijo, hija, por favor, compórtate, hijo, hija, échale ganas en la escuela, hijo, hija, no estés tanto tiempo, casi ya quieres vivir con tu novio, con tu novia, escúchame, estudia, etcétera, etcétera. A veces no hace caso el hijo, la hija, no hace caso, ¿no? Sí, hace su capricho y después se come el pastel antes de la fiesta y sucede que las cosas no son color de rosa y después ya se arrepiente. Mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón. Entonces, a veces el hombre cierra el oído y cierra el corazón a lo que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y por eso sufrimos consecuencias de, efectos de, pero Dios está con nosotros. O sea, el punto está en que Dios te ama y respeta lo que tú eliges
y respeta las consecuencias de lo que tú vives. Así, entonces todo este desorden personal, matrimonial, familiar, social, son consecuencia de efectos de, sí, y a veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero Dios te da la libertad. O sea, Dios no te maneja como títere. Dios no nos maneja como marionetas. Te da la libertad. Y la libertad es la capacidad para elegir. ¿Tú qué eliges? Y así el Dios misericordioso te da la libertad. Sí, lo cierto que es el malvado, el malo perecerá. El justo, si vive por la fe, vivirá. En la primera lectura, sí. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Sí, así nos damos cuenta que a veces hay personas malas que roban y les va bien, pero la vida tendrá un fin. Tendrá un fin y tendrá un castigo o un premio. Un juicio, habrá un juicio. Y es ese juicio. Si hiciste el bien, entonces irás a la vida eterna. Y si hiciste el mal, entonces irás a la condenación. Así es, Padre. Hoy habla el Señor del siervo, ¿no? Y cuando tú tienes fe, cuando tú te adhieres verdaderamente a Dios nuestro Señor y lo conoces, porque hay que conocerlo, no se puede amar, no se puede confiar en alguien que no se conoce. Y el conocimiento de Dios lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Dicen que el amor entra por los ojos y que cuando tú empiezas a leer la Escritura, te vas dando cuenta cuánto te ama Dios. Qué cosas. Toda la historia de la salvación que nos narra este hermoso libro que es la Biblia, pues nos va a hablar del hacer de Dios. ¿Para qué? Para llegar a nosotros, para darnos la vida en Jesucristo. El mismo Jesús dice en el capítulo 10 de San Juan, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. En cambio dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero hay que creerlo, porque si tú no lo crees, tú no podrás tener esa vida. El Evangelio nos narra de personas que eran paganas, pero que sin embargo tuvieron una fe inmensa en Jesús. Y esos tres acontecimientos yo los leo mucho porque digo, hay que tener esa fe de estas dos personas. Este capitán romano, que ni siquiera era de la religión judía, pero vio a Jesús y le creyó. Aquella mujer que dijo, yo, aunque solo toque su manto, voy a sanar. Aquella mujer que buscaba la sanación de su hija, la pagana, que le dijo que eso no es lícito darle el pan a los perros. Y aquella mujer, con la humildad que es parte del don de la fe, le dice, sí, Señor, pero también los perritos son merecedores de comer las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y Jesús dice, mujer, qué grande es tu fe. Imagínense para que Jesús admirara la fe de aquella pagana. Entonces, la fe, por eso hoy dice el Señor, aunque sea como de un granito de mostaza, pero si es esa fe, podrás mover todos los males que tenemos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y haremos las cosas distintas. Es poner tu voluntad en la voluntad de Dios. Y cuando usted decía al principio, me amas, te amo. Si Dios ya me di cuenta que me ama, ¿qué es lo que el Señor espera? Únicamente espera nuestra respuesta. Que tú te dejes amar. Hermoso cuando dice en Juan 14:23, el que me ama cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Quien tiene fe es morada de Dios. Quien tiene fe vive de esa esperanza. ¿De esa esperanza de qué? Es cierto que aquí pasamos penalidades, es cierto que aquí pasamos problemas, las turbulencias de la vida, pero va a llegar un día que todo eso se va a acabar y que vas a ir a habitar a la casa de tu Señor, a gozar de su presencia, a vivir en ese lugar que Él tiene preparado. Juan 14:1-6 dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones donde vivir y yo me voy a prepararles un lugar. Pero creer eso, pues
porque son las promesas de Jesucristo. ¿Y cuántos de nosotros pues no lo creemos? Pero nos vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos en un instante, hermanos, no nos cambien. Ahí estaba el nuevo yo creo, pero Esa canción está bonita. A ver, más remasterizada. El granito de mostaza Está bonita. nos hace mover. Pues hay que hablar de la fe. La fe, el granito de mostaza del Evangelio. Y fíjense que los remarcan los tres evangelios, Mateo, Lucas y Marcos hablan de San Juan. San Juan, el San granito Juan de es creer. mostaza. Es creer y adherirse. Adherirse. Creer, si crees. Y Tú crees. creer con la pura esperanza, porque Abrazo. hay un momento que uno siente los grandes silencios. Y dice, ¿y dónde estás? ¿Y por qué no me haces caso? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Hay esos momentos que vivieron los santos. Santa Teresa no hablaba de esos momentos de silencio de Dios que Pero a pesar de todo, pero eso es, a pesar de dice la palabra de Dios, que oro ¿Qué esperas de un el canal de sol televisión es que mi tenga como cuidador, no testimonio para la justicia? Beneficia el saber sus derechos Claro. y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Y de Es verdad el que más es diluido, entendible para las personas a las que se debe aplicar las leyes. ¿Cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Pero si tenemos fe. Canal del Poder Judicial de la Federación. No, yo estoy hablando de los que El la poder de la pasamos, justicia. de los que logramos superar eso. Tenemos Te va dudas. haciendo fuerte, Necesitamos te va respuestas. haciendo En más la grande línea de la tu vida de confianza. Conadic te informamos sobre adicciones y consecuencias. También te orientamos en caso de crisis emocional por el Yo uso de creo que sustancias. sí. Y si te preocupa que alguien pueda engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000 cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Gobierno de México. La fe va a unir a las personas. Estás escuchando la voz de Jesús, el buen pastor. Y como dicen los apóstoles, ¿no? Aceptando que Dios es el Espíritu. Continuamos, queridos hermanos, en este programa, La Voz de Jesús, el Buen Pastor, y en esta mañana, meditando esta virtud que recibimos de Dios, que es la fe. Yo te pregunto, ¿en quién está puesta tu fe el día de hoy? ¿En Dios? ¿En el dinero? ¿En el poder? ¿En ti mismo? ¿En ti misma? ¿En la gente? ¿En un mundo que te ofrece tantas cosas? ¿En quién está puesta tu fe? Sí, la fe en dónde está puesta. Sí, ahorita antes de contestar esa segunda, ¿dónde está puesta? La fe. La fe, ¿cómo entenderla, hermano, hermana? Imagínate cuando tú estabas, imaginémonos cuando yo estaba en el seno materno, ¿sí? Cuando ustedes, porque todos estuvimos en el seno materno, es lógico, ¿no? Allí, ¿no? Es Allí lógico. empezamos a existir. Allí empezamos a existir, allí estuviste tú estuviste en el vientre materno de mamá, yo estuve en el vientre materno de mamá, allí estuvimos 9 meses, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Se dice que un niño en el vientre materno escucha y percibe la voz de su papá, de su mamá, percibe el cariño, inclusive si se les invita a que se le ponga música instrumental mientras el niño está en el vientre materno. O sea, usted y yo algún día estuvimos en el vientre materno. Allí estaba nuestra vida, No teníamos la gracia de conocer el rostro de mamá. No teníamos la gracia de conocer el rostro de papá. No teníamos la gracia de conocer propiamente lo que es este mundo. Allí estábamos. La fe que nosotros tenemos en esta tierra, que estamos, es como si estuviéramos en el útero de nuestra madre. Sí, la fe es algún día voy a dejar este mundo y voy a contemplar y voy a ver cara a cara a Dios en la eternidad. Sí, algún día lo voy a ver. Sí, así como cuando yo estaba en el vientre materno. Yo no tenía la oportunidad de ver el rostro de mi madre.
Sí, ya desde mi padre, ¿no? Entonces, al tener en cuenta así es la vida nuestra. La fe nos lleva a creer. Y allí el punto que usted decía, ¿en quién creer? Y usted y yo, nuestra iglesia, tiene un credo. Y el credo es el credo, lo que profesamos. Creo en Dios que es Padre, que es mi papá, que me ve, que me oye, el que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Creo en su Hijo Jesucristo, que se encarnó del vientre purísimo de María Santísima, que puso su morada en medio de nosotros, ¿no? Creo en la iglesia porque es la iglesia de Jesucristo muerto y resucitado, en el cual yo nazco a la vida eterna a través del bautismo y me alimento a través de la Eucaristía y me sano y me curo, así como cuando me enfermo, me sano a través del sacramento de la reconciliación, ¿no? Yo creo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿no? Yo creo en la resurrección de los muertos. No, creo en esta iglesia que vamos peregrinando, la iglesia purgante que está en el purgatorio purificándose, y la iglesia triunfante que se va a la eternidad. Yo creo, ahí está nuestro credo, creemos en la vida eterna, ese es nuestro credo. Y a diferencia de otros credos, pues este es el nuestro. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la iglesia y en la vida eterna. Es nuestro credo. Y nuestro credo es vida. Repito, es vida. Creo que Dios me ama, y es mi Padre, ¿no? Y me quiere muchísimo. El que es el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Sí, creo que me ama y me da una vida nueva a través de su Hijo Jesucristo. Sí, que me rescata de la muerte, que me libera de mis pecados y me conduce a la vida eterna. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La oración que hacemos al inicio de este programa. Creo. No, creo que soy templo vivo del Espíritu Santo. Quiero recibir y que no soy un objeto, soy templo vivo del Espíritu Santo, ¿no? Y ese Espíritu Santo mora en mí. Y el Espíritu Santo, lo que usted mencionaba, ¿no? Procede del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, ¿en qué creemos? ¿En quién creemos? Ahora, ¿cómo lo manifestamos? Lo manifestamos por nuestras obras, de lo que nosotros creemos. Creemos que somos templos vivos del Espíritu Santo y por lo tanto nos respetamos a nosotros mismos. Y por lo tanto, si somos templos vivos del Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, entonces hay que cuidar no dañarnos. Hay que cuidar nuestra salud. Hay que cuidar no embriagarnos, no drogarnos, no comer en forma desordenada, no tanta azúcar, tanta grasas, hay que cuidarnos. Porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios, eres templo vivo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, creemos. ¿En quién creemos? Ahí está nuestro credo. El credo de la iglesia católica. Así es, Padre, hermana Tere. Cuando el Señor habla de ese siervo que viene a servir, ¿no? Aunque llegue del campo cansado, todo, ese es nuestro trabajo de nosotros. Todos los bautizados nos hemos convertido en discípulos de Cristo y por lo tanto nuestra misión, nuestra tarea es servir y servir imitando a Cristo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que nosotros decimos que creemos, pero realmente no lo vivimos, ¿sí? El credo lo repetimos automáticamente, pero no lo concientizamos, no estamos conscientes de que somos siervos del Señor y que lo que tenemos que hacer es trabajar con esa fe que el Señor nos ha dado, ¿sí? ¿Dónde? En la familia, en nosotros mismos. Incrementar nuestra fe, ¿dónde la vamos a incrementar? Si vamos a lugares donde dicen que hay fe y que hay sanaciones como por arte de magia, es el contrario, estamos perdiendo la fe, ¿sí? Creer en tener fe es creer en lo que no vemos, pero sabemos que algún día lo vamos a ver, lo vamos a contemplar. ¿Cuándo? Pues cuando se llegue el juicio, ¿verdad? Ahí vamos a ver el resultado de nuestra fe. Cuando el Señor nos dice que solamente somos siervos, pues tenemos que hacer lo que Él nos pide. Él nos dejó un mandamiento y no lo hemos estrenado porque es nuevo, ¿verdad? Tenemos que estrenar ese mandamiento que Él nos dice, ¿verdad? Ámense. Si nosotros lo hacemos, pues estaremos creyendo en su palabra.
y estaremos poniendo en práctica todo lo que Él nos vino a enseñar con su vida, porque Él no nada más lo predicó, sino Él lo hizo. Y tenemos que ser imitadores de Él, imitadores de Cristo. Él nos enseña de palabra, pero también de obra. ¿Y cómo vamos a presentar nuestra fe? Pues acercándonos al Señor. ¿A dónde? En la Eucaristía, en el confesionario, alimentándonos de nuestra Santa Madre Iglesia, que nos proporciona todos los sacramentos que van a aumentar precisamente nuestra fe, ¿sí? Si estamos débiles, si nos sentimos cansados, enfermos, ¿a dónde vamos a ir? A nuestra Madre Iglesia, para que nos alimente, para que nos dé el sustento que necesita nuestra alma, la necesidad, saciar la necesidad que hace rato decía el Padre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos hambre o tenemos necesidad? Bueno, hay que analizar nuestra vida, hay que dar un chapuzón hacia adentro de nosotros y ver qué es lo que me molesta, lo que me lastima, lo que me ofende, cómo me siento, cómo actúo, cómo reacciono. Ahí te vas a dar cuenta de la necesidad que tienes de esa fe. Cuando tú ya te enojas de todo, ya eres agresivo, ya buscas la paz y el consuelo en los vicios, en las drogas, en coleccionar artículos, en buscar algo que no te llena, es cuando te das cuenta que ya tienes tu alma, tiene hambre de Dios y que hay que buscarla. Y que no se tarde. Así es, hermanos, y miren, la fe es verdaderamente sentirnos necesitados de Dios, sentir necesidad de su gracia, porque a veces si nosotros creemos que lo podemos todos solos, es una gran mentira. Pregúntate si Jesucristo es el Rey y Señor de tu vida. Pregúntate eso. ¿En quién está puesta tu fe? Es lo que tenemos que saber. Hoy con mucha tristeza vemos a muchos hijos de Dios, hermanos nuestros, colgados en su pecho la muerte. El Padre decía al inicio, hay caminos de vida y hay caminos de muerte. Y nosotros en esa libertad con la que Dios nos ha creado, elegimos a veces caminos de muerte. Hoy da mucha tristeza ver a cuánta gente que tiene fe en la muerte y no en la vida, y que le rinden culto a la muerte. Y rendirle culto a la muerte es rendirle culto a Satanás, que es el que está imperando en esta vida, el que fomenta violencia, el que fomenta muerte, el que fomenta guerras, el que fomenta orgullo, soberbia, el que fomenta que no seamos felices. Es la presencia del demonio de Satanás, ¿sí? en los cuales vayamos, lo que decía doña Tere, echar un chapuzón a nuestro interior, ¿no? A nuestro interior, y todos buscamos vida. O sea, ¿dónde está puesta nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos? En la vida, en la vida. Y la vida es una persona, es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La muerte es muerte. Sí, es el maligno, es el demonio, es la misma muerte, ¿no? Está vencida, ¿no? Allí. Entonces, ante estas realidades de la muerte que nos va envolviendo, y también la postura del hombre ante Dios, o sea, esta parte del mismo Evangelio dice, ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma, beba y después comerás y beberás tú? Es decir, aquí hay que tener presente que no todo lo podemos, que no todo lo sabemos, y con humildad tenemos que reconocer que somos siervos. O sea, somos hijos de Dios, pero tenemos muchas limitaciones, y nuestra tarea fundamental, esencial, está en servir. Y entonces, no podemos decirle a Dios y reclamarle, oye Señor, pues sírveme, oye Señor, pues dame eso, Señor, pues dame lo otro, Señor, pues dame esto y dame lo otro, ¿no? O sea, somos siervos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de mí? ¿Sí? ¿Qué quieres de mí? Y ante esta realidad, ante la tarea que cada uno de nosotros va teniendo, dice el mismo Evangelio, así también ustedes.
Cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Sí? ¿Y cuál es lo que teníamos que hacer? Somos siervos. Y hay que tener presente, somos limitados, somos frágiles, y hay que tener presente lo que Dios tiene para con nosotros. Así es, Padre, nos vamos a nuestro tercer corte y regresamos en un instante. Sí, porque le pedimos a Dios, premiame. Premiame, ¿no? Sí, mira, es que yo merezco, que no estoy siervo. Mira, es que yo te pido y tú no me das. Yo evangelicé, es que yo catequicé, es que yo soy sacerdote, es que yo, ¿sabes qué? Eres un siervo, solamente tienes que hacer lo que tienes que hacer. Eso, cuando las cosas se hacen, buscando algo, no se hacen con misión, como se va a tener que hacer, ¿no? No hagan las cosas buscando reconocimiento, honores, aplausos. Seguro que no pasa nada. Antes de entrar, debería saber lo que las sustancias aditivas Claro, y cuando la hagas, tú dices, señora, ahora ya merezco esto. mejor llama a la línea de la vida. 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estamos en la dimensión de las emociones. Gobierno de México. Escucha en silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucho mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin ambiciones. Juntos Porque, por por la paz, ejemplo, hoy Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Cobra 200 pesos, pero es porque les dan alimento. Perdón, el punto es que somos ciegos. Somos ciegos. Y solamente tenemos. Continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Y en esta mañana, meditando este evangelio que nos habla que los apóstoles le piden a Jesús el aumento de su fe. Yo creo que es la tarea, es lo que todos los días tendríamos que pedirle nosotros. Porque, hermanos, la fe es un don de Dios, es un regalo que Él nos da. Entonces hay que pedirle la fe. Ante estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde todo parece como la mañana que amaneció hoy, ¿no? Nublado. Muy bonita, una mañana diferente. Donde todo parece que no va a salir el sol, ¿no? Y ya salió. Entonces, en la vida de cada uno de nosotros hay momentos grises, hay momentos difíciles, pero es ahí donde tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe para poder superar todas las adversidades, Padre. Sí, aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, ¿no? Decía por ahí el mismo evangelio, ¿no? Aumenta la fe, haz que aumenta mi fe para que crea que las necesidades que hay en el corazón, en el alma, sí se pueden ser reales. Y sí, anhelamos un matrimonio feliz, anhelamos una familia integrada, anhelamos una sociedad nueva. Aumenta mi fe, sí, aumenta mi fe para que ante la vida que yo pueda hacer, no espere que ni le reclame a Dios. Oye, Señor, pues ya soy padrecito, ahora me tiene que ir bien, ahora que ya soy esto. No, sino soy siervo. Y solamente tengo que hacer lo que me corresponde hacer. Sí, y no estoy reclamándole a Dios, oye, Señor, es que yo te hice, es que yo evangelicé, es que yo. No, solamente soy siervo. Si tú has sido fiel como esposa, si tú has sido fiel como esposo, solamente estás haciendo lo que debes de hacer. Sí, no digas, oye, pues ya merezco yo esto, yo merezco lo otro. No, solamente eres un siervo. Estás haciendo lo que te corresponde hacer, ¿no? Es lo que nos corresponde hacer. No reclamarle a Dios y decir, oye, Señor, pues yo hice esto, yo hice lo otro, ¿y por qué no me premias? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Solamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Así es. Ayer o antier celebrábamos a un gran santo, ¿no? A San Francisco de Asís, un hombre que llegó a tener esa intimidad tan grande con Jesucristo, ¿no? Que veía a Dios en todas las cosas, en la misma naturaleza, admiraba la belleza de Dios y le pedía a Dios ser instrumento de su amor y de su paz. Yo creo que es la fe
la que nos lleva a hacer eso, instrumentos de Dios, porque nosotros, si creemos en Dios, según la fe que tengamos y donde esté puesta nuestra fe, si tú crees en Dios, serás un instrumento de Dios. Pero si tú crees en otras cosas que te presenta el mundo, también se van a desbordar en ti. Sí, hermano. Mi argumento es el siguiente. Uno tiene que creer en el que es igual y superior. Si tú crees, repito nuevamente, en la pata de conejo, pues, ¿qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Yo voy en contra, por ejemplo, disculpen, aquellos que aprecian más a su gato, a su perro, y conviven más con los animales que con las personas. No voy de acuerdo. Respeto la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pero el ser humano tiene que poner su vida en aquel que es equivalente a su igual y superior. Y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En él tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe. No en el dinero, porque el dinero es algo. Sí, es algo. Y en los animalitos, que mi perro, que mi gato, etcétera, etcétera, es un nivel más bajo de nuestra. Somos hijos de Dios. Los animalitos son criaturas de Dios. Entonces, la fe es poner y entretejer mi vida con aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. Creer que esas aspiraciones que hay en el corazón, en el alma, se pueden llevar a buen término, se pueden hacer realidad con aquel que me ama y que puso su morada en medio de nosotros. Así es, porque los animales son parte también de nuestra convivencia, pero Dios le dijo a Adán, no, es para que tú los sometas. El hombre va a someter siempre a la creación. Y hoy da tristeza cómo es posible que nos volvamos defensores de la vida de un animal y querramos que se apruebe el aborto, ¿no? Que se mate a un bebé que está empezando a existir desde el momento que hubo la concepción de tu vida y de la mía en el vientre de nuestra madre. Estamos vivos, hermanos, y es el proceso de formación de un cuerpo, de un ser que es imagen y semejanza de Dios como lo somos tú y yo. Y eso es lo que tenemos que defender. La gente puede pensar lo que quiera, pero que no se meta con los niños, con aquellos que no tienen voz para defenderse, con aquellos que lo único que quieren es tener el derecho a vivir. Si Dios los está engendrando en el vientre de nuestras madres, es para que gocemos de esta vida, tengamos una oportunidad. Imagínense cuánta gente sabia, inteligente hay en esta vida. Imagínense que los hubieran abortado. Sí, pero imagínense, o sea, no caer en la ingenuidad. O sea, la parte de un feto, de un bebé en el vientre materno, es utilizado por grandes empresas para la fabricación de cosas, pues, sí. Entonces, hay empresas multimillonarias precisamente que se hacen ricas a través de esta realidad del feto de un niño, de una niña. Entonces se pagan cantidades millonarias, sí, para que se abran esos espacios clínicas en donde se tengan esos productos para las empresas. Las empresas, y esa sustancia, esa realidad se utiliza para enriquecer ciertas empresas. O sea, es la verdad, y engañan, o sea, te dan 100,000 pesos con tal de que hagas manifestaciones y te pintes al aborto y vayas en contra de la iglesia. Pero los que salen beneficiados son las grandes empresas en donde el producto, mal dicho, el ser humano, sí es descuartizado para que sea vendido y se hagan algunas otras cosas. Es la verdad que está de fondo. Yo siento, Padre, que tenemos una gran tarea. Sí. La tarea de la iglesia es evangelizar, porque cuando la gente tome conciencia de lo que es, así puedan haber miles de clínicas abortivas, nadie va a ir porque va a tener respeto a la vida que Dios le da. Claro. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias y bueno, vamos a pedirle mucho a Dios porque nos aumente la fe. Sí, muy bien. Dios bendiga. Gracias. Buen día. Continuamos nosotros, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Y hermana Tere, yo creo que hoy tenemos nosotros que ponernos a pensar. Dios me regaló la fe para que yo también la pueda dar a otra persona. Así es.
Dios precisamente, ¿verdad? Para eso nos hace sus discípulos, para compartir nuestra fe con los demás. Creer en el Señor, darlo a conocer a aquellos que andan en tinieblas, ¿sí? Precisamente si las personas actúan de esta manera, es porque viven en las tinieblas, viven con Satanás, ¿verdad? Porque a él le agrada todo esto, llevarnos por el camino de la perdición, y nosotros tristemente caemos en todas esas provocaciones. Ya sabemos que el maligno solamente viene a robar, a matar y a destruir, y le estamos creyendo todo lo que nos dice. Así es, hermana. Y bueno, en esta mañana te invitamos a que pienses, a que hagas una autoevaluación de tu vida y veas qué grande es mi fe y en quién está puesta mi fe. Ojalá que tu fe esté puesta en el Señor, en Jesucristo, en ese Dios que vino a nosotros para podernos salvar. Pero tienes que creerle. Si tú no le crees, aunque Dios te quiera salvar, no va a poder hacerlo, porque necesita de tu participación, de tu colaboración, de tu querer. Que el querer de Dios sea el querer nuestro también, ¿verdad? Dios me ama y quiere que me salve. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Entonces, si yo creo, pues voy a vivir en esa fe, voy a cuidar mi vida y voy a tratar de cuidar la vida de los demás también, porque eso es la fe. Queridos hermanos, nosotros les invitamos, de verdad, hoy estamos viviendo en un mundo demasiado convulsionado por la maldad, por hacer daño, por destruirnos los unos a los otros, cuando esa no es nuestra misión. La misión que nos dejó Jesucristo es amarnos los unos a los otros, cuidarnos, querernos, ayudarnos los unos a los otros como verdaderos hermanos. Empecemos pues a que nuestra fe mueva las montañas de odio, de resentimiento, de egoísmo, de envidia que hay en nosotros, para que seamos libres para amar y libres para servir. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos bienhechores de este programa, La Voz de Jesús el Buen Pastor, a nuestro hermano Pablo y Olga desde la ciudad de Nueva York que nos apoyan, a Vicente Santa María, muchas gracias hermano. Dios nuestro Señor bendiga sus trabajos. Queremos agradecer a Dina Solano, a Socorrito Lezama, a Adrián Hernández, a Tere Vélez, a Betty Fernández, a Carmen García, al profesor Audifar Ramírez. Hermanos, saludos y gracias por su apoyo. A la familia Vega Ramírez, a Beatriz Maldonado Hernández, a Magdalena Zambrano Maldonado, a la familia Martínez Aguilar, al profesor Abraham Lázaro Aguilar, a la Celi Barrera Sosa, a Betty Robles, a Tomás Pérez Ballina, a Nereida Hoyos Cardoso, a la familia Vera Martiñón, a la familia Martiñón Gordillo, a Martita Flores Guevara, a la doctora María de la Cruz Tapia, a la profesora Edna Martínez Ramírez. Muchas gracias, queridos hermanos, a ustedes y a todos los de los grupos de Granito de Mostaza que hacen el favor de ayudarnos para que este programa continúe al aire, llevando la palabra de Dios, llevando un mensaje de esperanza y de fe a todos aquellos que nos escuchan. Agradecemos también ahí en el mercado a los hermanos de la familia Romero Colores que nos ayuda para llevar cena los días martes, y a los locatarios del mercado, algunos de ellos que están colaborando con nosotros para el pollo y poder llevar la cena el día jueves. Saludos y gracias, que Dios nuestro Señor les pague y les bendiga. Enviamos saludos a nuestra hermana Agripina Ramón Molina, allá en la segunda sección del Calvario. Enviamos saludos a nuestra hermana Cholita Bonilla López en Raboso, a Matilde Velázquez, a Elba Ramírez, a todos hermanos, a la hermana Rebeca Martínez en la calle Aldama, que nos escucha cada domingo, y a ti que nos estás escuchando esta mañana. Gracias por poner atención en la palabra de Dios. Gracias por escuchar la voz de Jesús el Buen Pastor. Queridos hermanos, hoy seguimos en la misión. Octubre es el mes de las misiones, es el mes del Rosario, y estamos como grupo Granito de Mostaza evangelizando el fraccionamiento de Rancho Juanito.
A ti que vives en Rancho Juanito, te invitamos a que participes y que escuches la palabra de Dios. Dios está pasando por tu calle, está tocando la puerta de tu casa y de tu corazón. No se la cierres, hermano. Escucha a Dios, porque un día Él te escuchará a ti. Querida hermana, hermanos y hermanas, les damos las gracias y vamos a terminar haciendo oración. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón. Amén. Gracias a los que nos siguen por el Facebook y a los que nos escuchan. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Bendiciones, feliz inicio de semana. A ustedes, hermanitos, que nos están escuchando, gracias, muchas gracias. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima semana, si Dios nos permite. Esta fue La Voz de Jesús, el buen pastor. Escúchenos el próximo domingo a las 10 de la mañana por esta emisora. ¿Verdad? ¿Y ahora dónde quedaste, hermano? ¿Allá? Cerca de la iglesia, como a 3 casas, no sé cómo se llama. Pero ya les dije que está la iglesia también. Y angelitos también. Están pegadas las familias en la puerta también. Como no se encuentre, va a subir. Sí. Ya de la risa. Fíjate, Fede, que se sí, no lo escuchamos y es cierto.